buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal este día tan maravilloso aquí en Guadalajara? Estás en el 1040 de AM, transmitiéndose en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Y el día de hoy tengo un programa que, bueno, tienes que escucharlo para que podamos también platicar en familia sobre los trastornos de conducta alimentaria. ¿Sí? Así es. Y tengo el gusto de tener aquí a Angélica Pérez de CAITAF. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Mariam. Muy buenas tardes. Pues vamos a platicar sobre este tema para que quien nos escucha, que eres tú que estás del otro lado del micrófono, puedas informarte, puedas abrir la conciencia sobre este tema y que podamos también preguntar todo lo que se nos ocurra. Estamos aquí a gusto en familia y te voy a recordar los teléfonos en cabina, son 3122-1190, 3647-1883, WhatsApp 333-822-3208, ¿sí? Por Facebook, a través de inbox en Mujer el Sexto Sentido, nos puedes escribir donde quiera, por donde tú decidas, puedes estar platicando con nosotros. Y esto es posible gracias al equipo que cada tarde me acompaña, como es Telma Coronado, tan guapa y tan sonriente como siempre, César Paz, acá en la imagen, y Arturo Cervantes, tan guapo y fuerte también. Bien, y bueno, ya les di la bienvenida, esta es su casa. Vamos a platicar sobre este tema que se dice mucho, Angie, pero no se dice nada, ¿verdad? Todo el mundo ha escuchado lo que es la anorexia, la bulimia, pero el vivirla, el enfrentarla es otra cosa, ¿no es así? Sí, por supuesto. Claro. Hablar de trastornos de conducta alimentaria, y a veces solo se habla como de los más frecuentes, ¿no? Pero también tenemos a veces algunas otras conductas que no llegan al trastorno y sin embargo pues ya hacen sufrir bastante a la persona. Sí, y de eso vamos a hablar. ¿Cómo la hacen sufrir? ¿Qué es lo que vive una persona cuando tiene este trastorno de conducta alimentaria y cómo se da cuenta que sí es un trastorno? Claro, bueno, híjole, ¿qué le hace sufrir? Yo creo que de entrada las primeras cosas es la no aceptación de sí mismo. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido una situación donde te paras frente al espejo y esa ropa no te gustó, o saliste algún día de casa incómodo, pero lo puedes decir, bueno, no me gustó cómo me veía, pero solo ese pequeño detalle de no me gustó cómo me veía puede hacer que no disfrute toda una reunión, etcétera. Ahora esto lo podemos subir a la 10ª potencia en el caso de un trastorno de conducta alimentaria. Hace que la persona incluso tenga terror a salir de su casa por cómo se ve, cómo se siente. Entonces, ¿cómo obviamente, se vive, lo ibas a decir, sí, ¿verdad? cómo se vive el trastorno, claro, porque cada persona lo vive de manera diferente, le duelen cosas diferentes, aunque todo esté relacionado con el cuerpo, con la no aceptación, con el miedo a engordar, etcétera. Pero finalmente las emociones, los sentimientos, pues yo creo que Marian también nos podrá compartir, porque pues ella ahorita está en tratamiento con nosotros. Ella ha vivido este trastorno de manera muy cercana y bueno, en el rubro de la familia también, pues para la familia es sumamente difícil. Pues ahorita en un momentito más nos vas a platicar, Marian. Claro que sí. ¿Y qué podemos entender, Angie, por trastornos de conducta alimentaria? Bueno, son, como su nombre lo dice, son trastornos que están asociados a la conducta del comer. Es decir, la persona empieza a girar su vida en torno a la comida, en torno a las cantidades, las porciones, los tipos de alimento. El trastorno de la conducta alimentaria pues es un trastorno mental, eso es fundamental aclararlo. Porque a veces solamente se busca la ayuda del nutricionista o del nutriólogo, y en realidad este tipo de trastornos tiene que ser atendido por todo un equipo, porque fundamentalmente el problema es mental. Ellas y ellos, quienes tienen estos problemas, no dejan de tener hambre, en realidad siempre tienen hambre. Lo que ocupa su mente es el miedo, el terror, esta parte de vencerme a mí mismo, de luchar conmigo mismo y poder controlarlo. Entonces eso es un aspecto mental y para ellos es sumamente difícil. Entonces son trastornos mentales que la persona no es tan fácil que diga con fuerza de voluntad. Sí se requiere de un apoyo médico, psicológico, nutrimental. Y cuando tú hablas de la conducta de alimentarse, puede ser
en exceso o en no alimentarse están contemplados? Sí, por supuesto. O sea, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de la anorexia, llegar a un grado de total restricción, de solo consumir agua o en algunas ocasiones ni siquiera agua en todo un día o más días, precisamente con el afán de bajar de peso en un principio y después se transforma la imagen corporal que perciben y entonces ahora no como nada porque tengo miedo a ganar un poco de peso, aunque sea 50 gramos. Cuando tú hablas de se transforma, es cuando decías que se ven en el espejo sí, y por no supuesto. Ya no se ven a gusto, pero además pueden verse o muy gordas o puede ser incluso miedo a verse en el espejo, simplemente por lo que ven, lo que ellos cada uno ve. Mariam, entonces tú ahorita estás trabajando en ti, te felicito. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo fue que llegaste a darte cuenta de que había un problema que hay que resolver? Pues cuando me di cuenta que tenía un problema, cuando yo toqué fondo, fue cuando empecé a ver que mis padres eran los más preocupados. A mí no me preocupaba tanto mi situación, porque lo único que yo tenía en mente era adelgazar, 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 no me importa hasta qué grado llegue. Entonces, mis padres me fueron llevando a varios lugares. ¿Y por qué querías adelgazar tú, Mariam? Para verme bien. O sea, pero porque veías a las mujeres más delgadas o las modelos o qué. Sí, ¿qué te porque motivaba? ya ahora para que una persona esté bien o sea atractiva tiene que ser delgada. Eso es lo que se vende. Ajá, lo que se vende, lo que se ve en televisión, en las revistas y todo eso. Pero eso fue lo que te motivó, quiero ser como ella otra. Ajá, sí, eso. Entonces tú bajabas de peso, querías, ¿y tu familia qué dijo? ¿Cómo lo notó? Mi familia lo notó, de primero no lo notaban, decían pues está bien, qué bueno que se cuide, qué bueno que quiera saber cómo comer y todo eso. Cuando se empezaron a preocupar fue cuando me empezaron a ver que estaba bajando de peso en exceso, porque hubo un momento... ¿A qué edad empezaste a preocuparte por tu peso? Hace aproximadamente 1 año y medio. ¿Qué edad tienes ahorita? 13 años. ¿13? Ajá. Te ves más grande. Más, bueno, guapa. Sí, eso es. Gracias. Pues a los 11 y medio, ajá, empezaste a preocuparte por tu peso. Sí. Comencé primero por dejar los alimentos chatarra y todo eso. Y ya después hubo una etapa en donde solo comía puras frutas y verduras. Y ya llegué a tal grado de no querer consumir ni siquiera fruta por la cantidad de azúcar, por la fructosa y todo eso. Entonces yo no me daba cuenta, yo disfrutaba el ayuno. Cuando yo decía no voy a cenar, yo sentía un placer en mí porque yo decía voy a adelgazar con esto. Mariam, vamos a ir a un corte comercial, me interesa, Claro porque que yo creo que más de el programa tiene de nombre Cuando mi hija tiene un trastorno alimenticio y cómo ya ayudarla. Ajá. Entonces, creo que tu testimonio nos va a abrir mucha luz a nosotros las mamás Sí. de cómo podemos ayudar. Sí, claro Vamos a ir a un que corte comercial y regresamos Claro que en un sí. momentito. Claro que sí. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, comunícate al 3629-8780. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa Platicando en Familia en el 1040 de AM en vivo en la zona metropolitana de Guadalajara. Soy Patti López y estoy aquí con Angie, con Mariam, hablando de cuando mi hija tiene un trastorno de conducta alimentaria, cómo ayudarla. Y Mariam, me encanta porque nos estás contando parte de bueno, tu vida, tu Sí. verdad y de veras eso no sabes cómo lo agradezco, porque cuántas niñas de tu edad, más chicas o un poquito más grandes, han pasado por una situación así, que quieren, tú me decías, veía a modelos, ¿sí? El estereotipo de belleza, que tenías que estar delgada, y tú a tus 11 añitos ya te preocupabas por eso. Sí. ¿Sí? Entonces me decías que tú empezaste a alimentarte de una forma más sana. Ajá. Entonces, eso en un principio, pues quizás hasta es aplaudido por los papás, Sí, por claro. la familia. Así es. Que quitaste la chatarra, que después
empezaste ya tampoco a querer consumir fruta porque tenía Ajá. azúcar, que Sí. cuando no cenabas te alegrabas Ajá, porque era no voy a engordar. sí, lo gozaba. Gozabas Ajá. el no comer. ¿Y hambre? ¿Tenías hambre? Sí, ¿Y qué hacías con esa hambre? pues mi remedio era dormirme para no sentir ni hambre, ni culpa, ni nada de eso. Dormir. Pero fíjate qué tremendo, dormir es como no vivir también. Ajá, Entonces, me duermo y no estoy gorda, pero tampoco vivo. sí, Y bueno, me decías que tus papás fueron los que se dieron cuenta. ajá. ¿En qué Mis momento? padres y la demás gente fueron los que yo no me daba cuenta, pero la demás gente sí, y más mi familia. Empezaban a decirme, oye, ¿estás enferma? O le decían a mi mamá, ¿se te enfermó o qué? Y así, entonces mi mamá se empezó a preocupar y me decía, ¿es que no te das cuenta? Y yo le decía, no, porque yo sigo estando gorda y yo quiero estar más delgada. Pero ¿sabes qué fue lo que le dio inicio a este problema? Que toda la información yo la conseguí en internet. Gravísimo. El internet. El internet fue el culpable de todo, la verdad, Es que porque hay que tener mucho cuidado como mamás, ¿no? Así Así es es. que están viendo. ¿Y qué buscabas en internet? yo empecé a buscar así como ejercicios ahí, rutinas para adelgazar y así, porque también empecé a hacer ejercicio en exceso, que es otro factor de la anorexia. Que ya no los puso Ajá. Telma en la cápsula. Sí. Entonces, después fui informándome cómo alimentarte más sanamente. Y ya ahí decía que no grasas y todas las grasas de los alimentos, lo que contenían y todo eso. Entonces, todo eso estaba bien, hasta que un día yo empecé a informarme de las calorías de todo, absolutamente todo. Si una manzana me iba a comer, corría calorías de una manzana. Entonces todo eso me fui informando, todo. Pero ya era como Obsesivo. Obsesión. preocupación, ¿no? Ujú. De qué es cuántas calorías Así tienes. es. Ajá. ¿Dejabas de hacer cosas para ir a buscar? Sí, ¿Qué? ¿Y dónde lo buscabas? En internet también. en internet, todo fue en internet. Y luego entonces la gente te empezó a decir que si estabas enferma. ¿Por Ajá. qué? ¿Porque te veías muy delgada o ojerosa? delgada. ¿O cómo? Sí, por mi color de piel que era extremadamente pálido y porque se me empezó a caer muchísimo el cabello. Yo tengo el cabello muy largo y mucho y muy el bonito cabello, ahorita. muchas gracias. Y la gente me empezaba a decir, oye, antes tú tenías más cabello, ¿no? Y así. Incluso en algunas ocasiones me hacían sentir ofendida porque me decían así como en forma de ofensa, oye, te ves mal, te ves enferma, así, entonces eso me hacía sentir mal a mí. Pero tú lo creías, porque tú cuando te mirabas en el espejo, ¿cómo te mirabas? Pues gorda ¿Sí? siempre, ajá. Entonces te decían, te ves mal y tú no te veías mal. No, yo no me veía mal. ¿Y cómo le haces para verte en el espejo y verte gorda y ponerte una talla qué? ¿Talla 0 llegaste? Sí, Entonces, en ese momento, cuando te miras al espejo y te ves gorda y cuando es la última talla, ¿qué pasaba por tu cabeza, Mariam? por mi cabeza pasaba, estoy bien, pero necesito adelgazar más todavía. No me importa lo que diga la gente, yo quiero adelgazar ¿Y más. no importa que haya que ya no haya tallas más abajo? No. Porque mi mamá es costurera, entonces mi mamá me iba arreglando mi ropa conforme yo iba adelgazando. Entonces, ¿en qué momento fue cuando te dicen, Mariam, hay que hacer algo? Cuando yo empecé a creérmela, cuando la gente me empezó a decir eso, de que sí estaba enferma y así, porque hubo un momento en que ya no me gustaba yo como era, pero por delgada. Eso fue bueno en mí, porque hubo un momento en el que me di cuenta que ya estaba en la enfermedad. ¿Ya no te veías gorda en el espejo? No, ahora me veía delgada y deforme por los huesos y por todo esto. ¿Cuánto Entonces, llegaste a pesar? llegué a pesar 40 kilos. Un poquitito. Ujú. Y ahí cuando te diste cuenta que ya no te gustabas, Fue cuando empecé yo a decirle a mi mamá, quiero ir con un nutriólogo, quiero conseguir ayuda. Y mis padres pues encantados porque mis padres siempre quisieron decirme, siempre me decían más bien, que si no quería yo ir a un grupo de ayuda y así. Y yo fui a varios y ninguno resultaba. Fui con 5 psicólogos aproximadamente y ninguno tampoco podía con mi caso.
y así, porque me decían que lo que yo tenía no era la enfermedad de la anorexia, yo lo que tenía era una distorsión de la imagen. Entonces... ¿No es una parte de la anorexia esa, Angie? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos ambos dos. En la anorexia puede haber con distorsión de imagen corporal o puede no haberla, entonces no es como una sola característica. ¿Sí? Entonces fuiste con 5 psicólogos. Ajá. Y no te ayudaron. No, la última psicóloga con la que fui fue la que le dijo a mis papás, ella no está en la enfermedad, pueden estar despreocupados, lo que tiene es un trastorno de la imagen. Y entonces, pues yo me sentía bien porque sabía que no estaba en la enfermedad. Y mis padres pues también se sintieron aliviados, pero conforme fueron pasando las terapias, le dijeron a mis padres, no, la verdad es que sí tiene la enfermedad y es mejor que actuemos ahorita y ya, porque... Sí, porque ya presentaba problemas. Ajá. Incluso para ir a la escuela, subir escaleras, ya había una debilidad físico. Así es. ¿Llegaste tú a vomitar cuando comías? No, vomitar no. ¿Tu estómago se hizo chiquito? Sí. ¿Y ya no tolerabas ciertas cantidades de alimento o cómo fue? No. Mi estómago se comenzó a hacer pequeño. Entonces, cuando yo comía algo, me daba mucho asco. Tenía asco, pero no, nunca vomité. Okay. Entonces, ¿y fue cuando llegaron contigo, Angie? Sí, porque mi última psicóloga, la que le dijo a mis padres que ya estaba en el problema, les dijo, yo conozco un lugar y ahí he mandado a varios pacientes y ahí los ayudan muy bien. Entonces mis padres fueron cuando decidieron informarse y bueno. Y fue que ya empieza en CAITAP. Dame el nombre completo de Consulta CAITAP. Y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia AC. Okay. Sí. Entonces, ¿y cómo te sentiste tú cuando empezaste ¿Tuviste una primera cita? Sí, cuando tuve mi primera cita, pues mi psicóloga me preguntaba, ¿sientes esto y esto y esto? Y todo, yo me sentía identificada con todo lo que me decían. Incluso ahí en la donación del lugar hay varios, se puede decir, periódicos murales y así con la información y todas las características de la enfermedad yo las tenía. Bien, pues en la primera parte es de reconocer, ¿no? Cuando miras eso en el mural, pues dices, creo que sí aplico. Pues muchísimas gracias. De todos modos, vamos a seguir platicando contigo, vamos a platicar con Angie también, porque lo importante es cómo podemos ayudar a personas como tú, que nos puedas ir diciendo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos de volada. Claro que sí. Ya estamos de regreso, 4:34 de la tarde. Soy Pati López, estás en Platicando en Familia y yo estoy aquí en casa, en Radio Mujer, platicando con Angie, con Mariam sobre el tema de trastornos de conducta alimentaria y cómo ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos también, porque también se está dando en varones, ¿verdad? Sí. Sí. Y me estabas platicando, Mariam, de que por fin llegaste a pedir ayuda, decir sí necesito y bueno, ya habías tenido 3 acercamientos con 3 terapeutas que decían no es anorexia. Ajá. Y tú sabías que sí había algo, ¿no? Sí, yo sabía, porque al igual que me informé de las calorías de los alimentos en internet, hubo un momento en el que yo puse síntomas de la anorexia y todos los síntomas yo los tenía y fue cuando me di cuenta que tenía el problema. Y cuando llegaste a CAITAP, me decías que en el periódico mural veías, pues con todo te identificabas. Sí, con todo. Sí. Y Angie, tú me decías que te tocó la recepción. Sí, bueno, es uno de los momentos a veces más difíciles con los papás, porque mientras Mariana está en la evaluación con el resto de los especialistas, pues a mí me toca escuchar a los papás, cómo se sienten, sus miedos, obviamente. ¿Qué has escuchado en general de los papás? Una de las principales cosas que llegan con mucho miedo a que se les mueran sus hijos. Porque sí es real, se puede morir. Es real, morir. sí, por supuesto. O sea, aquí decimos las cosas como son. Estos trastornos son los trastornos de toda la línea de trastornos mentales
los más mortales. Los más mortales, ya hay que subrayarlo. Así es. ¿Por qué? Porque obviamente ha habido decesos, ha habido muertes, pero no se habla que fue a causa de la anorexia o de la bulimia o que es comedor compulsivo, no se habla de eso. Casi siempre es pues fallas renales, un problema cardiovascular, etcétera, pero esas son las consecuencias del trastorno. Poco se habla que fue la anorexia la que la mató, a menos que sea algún famoso o famosa que haya pasado por eso, sí, pero... ¿Y por qué lo tapan o por qué no se dice las cosas como son? Pues porque también los dictámenes médicos son no entran dentro de la... No entran, ¿no? Y entonces, parte de lo que los papás siempre dicen es, ¿y se puede curar? Y yo les digo, sí se puede curar. Mucho se nos vende por fuera que vas a vivir toda la vida con él, que solo lo vas a controlar. Pues nosotros tenemos casos que tienen años totalmente recuperados, que claro, o sea, siempre tendrán que estar pendientes de que si en algún momento hay alguna preocupación, pues hay que atenderla oportunamente, como cualquier otra problemática, pero... una es generar esa esperanza porque los papás vienen muy temerosos. La otra, vienen con mucho miedo porque normalmente el paciente o la paciente cuando viene con nosotros no quiere la ayuda. Viene en una negación de yo no estoy así, de yo no tengo el problema, hasta que le leemos la cartilla, hasta que les mostramos, mira, te pasa esto, y todo esto en conjunto es como esto. Nos comentaste sí, tú, ¿no? Mariam. Pero en el corte comercial, ahora sí que fuera del aire, me comentabas que a diferencia de muchas chicas, Mariam llegó con la conciencia de que sí quería hacer algo. Sí, y claro. ha avanzado mucho porque tiene en el programa 2 meses. 2 meses. Sí, y ella ha evolucionado en todos los sentidos porque esto es fundamental para nosotros. No se trata de aumentarles de peso primero y después trabajar lo otro, la parte mental. Se trata de ir a la par. ¿Por qué? Porque si no trabajamos el aspecto mental y el aspecto emocional que genera estos trastornos, lo otro no tiene ningún sentido, porque en el momento en que ella entre en un grado muy alto de angustia, nos va a hacer todas las formas posibles por volver a bajar el peso. Y de eso no se trata, claro. Primero fortalecen emocionalmente. Sí, y mentalmente, o sea, que ella vaya ubicando cuáles son esos pensamientos distorsionados que tiene respecto a su cuerpo, cuáles son esas emociones que más la llevan a una crisis de ansiedad, de mucha angustia, de mucha preocupación. Entonces, obviamente, ese factor de evaluar cómo están sus cogniciones, sus pensamientos y sus emociones es fundamental. ¿Para qué? Porque si en un momento dado ella está sumamente angustiada, y se acercó la hora de la comida, lo más probable es que no quiera comer, que entre en un momento de pánico, de terror, si no fortalecemos la parte mental, la parte cognitiva, su nivel de pensamientos, el tipo de pensamientos. A veces decimos, tenemos que enseñarle también a pensar de forma diferente, a pensarse diferente. Bien, pues creo que está respondiendo aquí Rosy García de Tlaquepaque. Nos pregunta, ¿tiene que ver los problemas emocionales? Muchas gracias por los programas y pueden dar su dirección. Claro que sí, en el último bloque vamos a dar todos los datos completos de CAITAB. Pues sí tiene que ver con los problemas emocionales. Definitivamente. Y de pensamiento también, sí. Nos decías. Y también cabe resaltar que, bueno, a propósito de este programa que es Platicando en Familia, parte de los factores desencadenantes se encuentran en los núcleos familiares. Sí. Desgraciadamente. No se trata de buscar culpables. Sí, no, en este tipo de trastornos se trata de buscar la solución. Vamos a ver cuál es la situación en la familia que generó que Mariam, por ejemplo, haya caído en esto, algunas situaciones familiares. Y siempre nos encontramos con factores donde dentro de la familia también hay pésimos hábitos alimentarios. Claro. Y desde ahí, o sea, desde, no sé, tenemos papás con sobrepeso, obesidad en un grado muy fuerte. Incluso a veces con diabetes, con hipertensión, con estas enfermedades crónico-degenerativas, y por el otro lado nos encontramos a una niña con anorexia, ¿no? Y entonces es como un mensaje muy fuerte para la familia de yo no quiero terminar con con diabetes, etcétera, pero sin embargo acá el núcleo familiar no se da cuenta tampoco, igual que la niña con anorexia. ¿Sabes qué me encanta, Angie? Que dices, no se trata de buscar culpables, estoy totalmente de acuerdo contigo.
pero definitivamente cada uno de nosotros somos parte de un sistema. Así es. ¿Verdad? De un sistema, y estamos hablando de la familia, pues un sistema familiar. Entonces muchas veces quien presenta el síntoma o el diagnóstico de anorexia es la alarmita de que todos podemos trabajar en conjunto para que cada uno de los miembros de la familia puedan estar mejor. Sí, claro. Sí. Mariana y yo hemos platicado, veníamos ahorita en el camino platicando, donde muy probablemente alguno de sus papás en la adolescencia, en la juventud, sufrió del problema, solo que hace algunos años No tenía nombre. no tenía nombre o no se hablaba mucho de ello, pero desde ahí vienen preocupaciones que no nos damos cuenta. Entonces, si ya ahorita, digamos que en este caso Marian fue como el foco rojo, como el que apareció ahí, bueno, entonces hay que evaluar todo lo que hay de antecedentes y todo. Y en el Ahora sí tratamiento, que se beneficien todos, no Así es es. buscar Sí. culpables. Ya no, y salió se una beneficia en alarmita, todos los claro. sentidos. Les ayudamos a mejorar sus relaciones familiares, su comunicación, etcétera, porque no se acepta en tratamiento si no hay familia en tratamiento. Eso, un aplauso, me encanta, Kaitap, porque definitivamente yo estoy casada con eso. No podemos solos, como Sí. terapeutas, como especialistas, necesitamos hacer equipo con la familia, con la persona que quiere estar mejor. Y otra cosa que nosotros decimos, si enfermó en la familia tiene que sanar. Eso es otro fundamental. aplauso para Kaitap. Sí, Sí. creo que tenemos muchas cosas en común. Sí, porque definitivamente la riqueza, la fortaleza la va a encontrar ahí en la familia. Sí, claro, porque los momentos más fuertes de crisis que viven ellas, por ejemplo, hoy, si yo le doy el peso, a la primera etapa no les decimos cuánto pesan hasta que nosotros las sentimos fortalecidas mentalmente, pero si yo ya le doy el peso, y ahorita puede ser que ella no se preocupó, no se angustió por nada, pero llega a casa y empieza a darle vueltas a sus pensamientos, esos que tenía antes, y le da una crisis. Ahí no me tiene a mí como su terapeuta. Ahí va a tener a la familia. La familia tiene que afrontar ese momento. Entonces tenemos que entrarle todos, para Sí. estar Así bien es. todos. Así es. Oigan, y dime una cosa, ahorita en el siguiente bloque, nada más nos queda un bloque, ya se pasa muy rápido. Sí. Sí me gustaría que nos pudieran dar algunos tips de cómo darnos cuenta de que algo está pasando en casa, cómo podemos ayudar a nuestros hijos, hija, hijo, esposa o esposo, porque cualquier Claro. persona puede caer en un trastorno de conducta alimentaria. Muy bien. ¿Sí? Claro que sí. Entonces vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas. Claro que sí. Ya estamos de regreso, estamos en el último bloque de este programa, Platicando en Familia, que lo estás escuchando por el 1040 de AM en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Posiblemente nos estés escuchando en la repetición a las 11 de la noche o por internet a través de la página www.radiomujer.com.mx, y te recuerdo que ahí en la página también tenemos todos los programas, así es que después lo van a poder revisar, lo vas a poder compartir, te puedes meter también a YouTube, Radio Mujer, GDL. A partir, estamos a miércoles, por ahí del viernes ya está en YouTube, entonces para que lo subas a tu muro, para que podamos, pues bueno, abrir conciencia. Tenemos que abrir mucha Sí. conciencia, porque este tema que estamos tocando de los trastornos de conducta alimentaria y cómo ayudar a nuestros hijos o a nuestro familiar, porque yo Así quiero es. ampliarlo, ¿no? Pues nos puede servir de Sí, mucho. así Y es. tengo aquí una pregunta anónima. Dice, hola, el programa es ad hoc por mi adolescente mujer que come alimentos no nutritivos y su piel se le está rompiendo en estrías por el sobrepeso que está acumulando. Este lugar también es para estos casos, gracias. ¿Y a dónde podemos ir a consulta? Ahorita me dan sus datos. Claro. Pero fuera del aire también platicábamos de que sí, también el sobrepeso. Tú me compartías, Mariam, Sí, que tú primero tenías obesidad. sí, primero de eso. Eso fue lo que desencadenó mi trastorno de la conducta alimentaria. Que yo comencé a mis 10 años, yo tenía obesidad. Yo llegué a pesar 70 kilos. Entonces hubo un momento en donde yo dije, quiero estar delgada. Cuando empecé a ver imágenes en internet y
el cuerpo ideal y todo eso, fue cuando yo empecé a hacer ejercicio, empecé a dejar de comer y fue más que nada la gente se empezó a dar cuenta porque pues como yo tenía obesidad, pues fue como que de un día a otro ya de tener obesidad a tener un trastorno de la conducta. Ajá. Sí. Y algo en la escuela, ¿qué pasaba? En la escuela pues nunca me dijeron nada de mi obesidad, nunca, hasta eso que bueno, eso fue de mi parte, que yo quise comenzar a adelgazar, porque en la escuela no me decían nada. Me dijeron más bien cuando ya tenía la enfermedad, cuando ya tenía mi trastorno de la conducta alimentaria, mis compañeros incluso me hacían bolita y me decían, es que mira cómo está de delgadita y ves que son los puros huesitos y así, y pues me hacían sentir mal. Entonces el único lugar en que yo quería estar era en mi casa, porque salía a la calle y pues la gente, en la escuela, mis compañeros y pues solo en mi casa era el único lugar. Y bueno, entonces, pues las dos formas, ¿no? La parte de la obesidad también. Sí, y ahorita lo que se detuvo, Marian, Patti, si checaste, iba a decir como una expresión de despectiva, algo que les enseñamos en las asociaciones, tenía obesidad en vez de decir era obesa, tengo un trastorno de conducta alimentaria en vez de hablar de soy anoréxica, etcétera. ¿Por qué? Porque son etiquetas que nos vamos formulando, que nuestro cerebro va registrando todo eso y vamos repitiéndolo todos los días. Entonces, ella se va deteniendo también en estos aprendizajes de, bueno, tenía obesidad, o sea, y en vez de decir era obesa. O soy anoréxica. Así es. Pues esa parte es importantísima, el no etiquetar. Así es. Por eso me decías que hace poco lo cambiaron el nombre a conducta alimentaria, sí. Alimentaria, no. Sí, es. ya no es bueno, sigue habiendo todavía quien dice es que las anoréxicas, es que las bulímicas, desde el 2008 se habla ya del término trastorno de la conducta alimentaria, no es trastorno alimenticio, es de la conducta alimentaria. Sí, entonces, me decías también fuera del aire, bueno, es que es inevitable seguir platicando en el tema, ¿verdad? Que también esta tendencia a comer demasiado, le llamaste los trastorno por atracón. Ya es un trastorno, ya está considerado por la Asociación de Psiquiatría Americana, está pues en el manual de diagnósticos que bueno, a veces se cuestiona mucho, pero sin embargo ya aparece ahí porque el trastorno por atracón ya tiene características muy específicas y en México es el más común, del que menos se habla, pero es el más común. Según la última encuesta nacional de salud, el trastorno por atracón es más frecuente que anorexia y bulimia. Y eso obviamente también genera obesidad. Las personas con trastorno por atracón efectivamente se dan grandes atracones de comida, a diferencia de la persona con bulimia que busca medidas o medios para deshacerse de ese alimento que ha consumido. La persona con un trastorno por atracón no. O sea, se dio el atracón, genera placer, disfrute en el momento en que están comiendo una gran cantidad. Claro que después hay incomodidad física. Siguen siendo personas sumamente preocupadas por la imagen corporal, por el peso, pero con esta conducta diferente de comer. Y también es mortal. Sí, por supuesto, porque, una comida excesiva puede llegar a la persona a tener conflictos con su respiración. Diabetes. Bueno, N cantidad de consecuencias Jalisco físicas. Es el primer lugar, ¿no? En obesidad infantil. Así es. Es. Tremendo. Entonces, platícame de CAITAB. Atienden a cualquier persona que tenga conductas de trastorno alimentario, ya sea por atracón, anorexia, bulimia. Incluso tenemos programas de atención a obesidad, porque también el tema de la obesidad, que no es un trastorno de conducta alimentaria en sí la obesidad, pero tiene muchos problemas asociados de forma emocional. Entonces tenemos programas de atención también a personas con obesidad. Bien, ¿tus teléfonos? Es el 1136-6578, repito, 1136-6578.
Bien, entonces ahí se pueden comunicar con ustedes para hacer una cita. O hacen una cita. ¿Tienen actividades? Sí, claro. Nosotros salimos también a escuelas a dar pláticas, talleres con los padres, donde a los papás les enseñamos a cómo detectar de manera oportuna. Eso, ¿cómo detectar? Dímelo. Bueno, hay distintas características, pero cuando empiezan a quitar alimentos chatarra de buenas a primeras, empiezan a restringir carnes o aquellos que son altos en contenido de grasas, empiezan a tardar demasiado en vestirse, a quererse pesar, si pueden todos los días estarse pesando, si pasan mucho tiempo frente al espejo y cuestionándose, agarrándose la pancita, el brazo, la pierna, etcétera, son de las características más... Tenemos que tener mucho ojo. Así es, así es. Porque ahorita desgraciadamente está como muy de moda alimentarse sanamente, pero ¿qué línea tan delgada puede ser cuando ya sea una preocupación, Mayra? Sí. ¿Sí? Sí. Ya cuando se angustian por... Sí. Por la persona. Sí, Como ya esas cuando... que cuentan las calorías. Y dejan de tener control de esta situación, o sea, pierden total control. Bien, entonces van a escuelas, ¿tienen otro tipo de eventos? Sí, y tenemos cursos de capacitación para profesionistas, tenemos diplomados para entrenar a profesionistas a que sepan, y tenemos un evento ahora el 26 de noviembre, no sé si puede decir dónde, en el Hotel Quinta Real. Es un evento a beneficio de la asociación, es un desfile de novias. Aquellas novias que estén próximas a casarse pueden asistir a este evento con una cuota de recuperación. Lo que se recaude es para seguir ayudando a estas jovencitas que tienen trastornos y que están becadas como Marian. ¿Me puedes dar nuevamente los teléfonos, Sí, por favor? el 11 36 65 78. Sí, aquí en Guadalajara, la da 33. Les quiero agradecer mucho porque este programa, bueno, lo hicieron ustedes. Y gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, porque muchas personas, créeme, Mariam, Sí. que muchas personas se están viendo beneficiadas en este momento. Sí. Es decir, no nada más soy yo y puedo hacer algo. Sí, claro, Claro y que que, sí. que puede cambiar la vida totalmente de la familia. Yo les digo a los papás, no vean esto como lo peor que les pasó, sino como una oportunidad de hacer cambios también en otros rubros de su vida. Claro, estamos Así viendo. es. Pues muchas gracias por estar aquí Gracias, conmigo. Pati. Gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Quédate con nosotros, tenemos Tu Vida en Balance con Alex Sánchez y mañana te espero en un programa muy interesante, jueves, que vamos a hablar de cómo mantener el amor en la pareja a través de los años. Te espero el día de mañana, un beso fuerte y un abrazo. Y a mi equipo también.